Hola, profe. Hola, muy buenos Le días. vamos a hacer unas preguntas. Claro. ¿Qué es para usted la globalización? La globalización es un proceso económico que se está llevando a nivel mundial. Hoy en día pues, se trata de integrar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista pues, de todo el entorno mundial, y básicamente se fundamenta en lo que sería el neoliberalismo y el capitalismo ya en una etapa más avanzada. Perfecto, va otra pregunta. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? Yo creo que lo podemos observar con las nuevas tecnologías que aplicamos prácticamente en nuestra vida diaria. También podemos observar la globalización en la cultura. Hoy en día las redes sociales también son un elemento fundamental de la globalización, y pues prácticamente las formas de hacer y de cómo hoy en día nos interrelacionamos con otros. Y como todo esto tiene efectos positivos y negativos, ¿como cuáles usted ha visto? Yo he visto algunos de los efectos positivos. Es que hoy, por ejemplo, ya no es una limitante la distancia o la situación geográfica de las personas, y hoy podemos comunicarnos. Yo lo vería como una ventaja. Las desventajas que yo vería desde el punto de vista de la globalización es que pues el tratar de homogeneizar prácticamente todas las culturas, las formas de trabajo, a veces es un poco difícil, y esto puede generar problemas también en las sociedades. ¿Y a usted le ha beneficiado la globalización en algún punto de su vida? Yo creo que sí, bueno, en el aspecto particularmente de la interacción con otras personas, me ha beneficiado desde el punto de vista que he podido hacer pues, muchas conexiones, tanto académicas como sociales, con otras personas, investigadores, y otras personas que se dedican a lo que la academia propiamente, no nada más de México, sino de otros países, como India, como China, Inglaterra, Europa, etc. Y por último, ¿piensa que la globalización ayudó a resolver problemas de pobreza externas a nuestro país? Yo creo que hay dos corrientes que se sugiere que la globalización ha ayudado. Países como China, sé que han podido utilizar las ventajas de la globalización para incrementar el tamaño de su población, para aumentar realmente el nivel de vida de sus habitantes. Para otros países ha sido desafortunadamente el efecto contrario, y bueno, es importante ver realmente bajo qué situación es conveniente o no las políticas globalizadoras, pero en general hoy no nos podemos aislarnos, sino tenemos que también tener esa capacidad de poder insertarnos en un mundo global. Muchísimas gracias por su tiempo. No, ustedes qué les... Buenos días, profesor. Nada más le queríamos hacer unas preguntas acerca de la globalización en México. Okay. Y bueno, la primera es, ¿qué es para usted la globalización? La globalización es un fenómeno que se da a nivel cultural, económico, político y de información, donde se expande o se abren las fronteras hacia otras naciones o pueblos, ¿no? Es como compartir información, tecnologías, ideologías, etc. La otra pregunta es, ¿cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización y qué ha traído a nuestro país con eso? Okay. Los efectos de la globalización los podemos ver en ejemplos tan sencillos como, por ejemplo, las cadenas de 7-Eleven o las empresas transnacionales, por ejemplo, empresas como DHL, por ejemplo, que está también a nivel mundial. Por ejemplo, en televisión, con los sistemas de televisión de cable, donde podemos ver canales de otros países, por ejemplo, WOBI, que es argentino, AXN, AXN, TNT, todos los canales estos gabachos que vemos en el cable, ¿no? Esa es otra forma. Y bueno, el hecho de que cada vez sea necesario el aprender algún otro idioma para poder obtener mejores trabajos, como el inglés, ¿no? O el francés.
Entonces, ¿eso lo ve como aspecto positivo? Lo veo como aspectos en el que se reflejan. Aspectos positivos, por ejemplo, podríamos, sí, mayor acceso a contenidos tanto culturales como económicos. Por ejemplo, productos que aquí en México no se fabrican, tenemos acceso a ellos. El libre mercado también es otra de las partes, la competencia en el mercado, lo cual debería de ser ventajoso, pero ahí entra de hecho un inconveniente, que las empresas transnacionales suelen ser grandes corporativos macroeconómicos que suelen llegar a países donde tienen toda la ventaja para arrasar con un solo mercado, debilitando o incluso desapareciendo muchas veces el comercio local. Por ejemplo, tenemos en claro la situación de la empresa de zapatos Canadá, que era de aquí de Jalisco, que al entrar zapato chino, de hecho esta empresa quiebra, se va a la quiebra. Ok, viene una pregunta un poco personal y dice así: ¿qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía de algún aspecto? Bueno, ¿no? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Sí ha impuesto nuevos retos porque implica, si queremos sobresalir como país, pues necesitamos ponernos a la altura de otros países, lo que implica muchas veces modificar nuestras formas de pensar, de hacer política, de hacer educación, de hacer economía. Y el problema es que México no está preparado para emular sistemas de otros países, porque las condiciones de aquellos países no son las mismas de estos países. Por ejemplo, queremos emular cuestiones educativas, por ejemplo, de Finlandia o de Noruega o de Dinamarca. Cuando estos países invierten en su sistema educativo, muchas veces hasta el 7% de su PIB, cuando en México invertimos si acaso el 1% o un poquito más, poquito menos. Entonces no hay punto de comparación, entonces no se puede emular muchas veces esto. Pero ya las organizaciones, por ejemplo la OCDE o la ONU o la Organización Mundial de la Educación, etcétera, piden ciertos estándares que nos obligan pues sí a tratar de emular a estos países. De que si mi economía ha mejorado, no lo creo. No creo que la globalización como tal haya mejorado mi economía. Creo que me brinda oportunidades para poder desarrollarme dentro de un mercado laboral, pero no creo de hecho que mejore la economía. De hecho creo que el sistema neoliberal va más bien en tendencia a empeorar la economía, sobre todo de la clase media baja, para que sigan teniendo una dependencia de los trabajos que ofrece la clase alta ya, por ejemplo, las grandes corporaciones, ¿no? Hay una pregunta que pues trata de lo que acaba de decir ahorita y dice: ¿piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema de nuestro país? No, creo que los ha acentuado. Creo que los ha acentuado porque, como lo mencioné en una pregunta anterior, los grandes corporativos transnacionales mengúan o merman el mercado local, lo que de hecho reduce la posibilidad de generar riquezas entre la clase media, media-baja, que a veces tenían un pequeño negocio, por ejemplo, y este negocio podía no prosperar. Bueno, ahora es mucho más difícil y básicamente pues el neoliberalismo se enfoca, o el capitalismo, pues sí, ya el capitalismo en su fase neoliberalista se enfoca en que solamente existen estas dos clases, ricos y pobres. Los ricos que ofrecen el trabajo y los pobres que tienen que aceptar el trabajo. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en la privatización de muchos sectores de la sociedad, como el sector salud, el sector educación, que por ejemplo vemos cada vez más empresas privadas que al ser de carácter privado tienen una mayor flexibilidad en cuanto a las prestaciones y las condiciones laborales que ofrecen, que a veces sí en algunas partes superan las de ley, pero en algunas otras circunstancias no ofrecen todas las prestaciones o todas las medidas de seguridad económica que requiere la gente. Eso es todo, muchas gracias, profesor. ¿No?